Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Este querido amigo Ricardo Soberón nuevamente ha tenido la gentileza de aceptar la invitación para hacer un alcance de cómo este turbulento mundo nos está moviendo el piso a cada rato. Ricardo es un abogado especialista en análisis internacional, ha sido director, ha sido el zar de la lucha en contra de las drogas en un gobierno, en la época progresista de un gobierno que nos reservamos el criterio. Muchísimas gracias, Ricardo, bienvenido. Muy buenas tardes, Pedro, a través tuyo a toda tu audiencia. Efectivamente interesado en poder charlar contigo sobre los principales vértices sobre los que hoy en día se mueve la política internacional en relación a América Latina y la región andina en particular. Eh, Cada día ocurren cosas, hechos que no siempre son del agrado, del entendimiento de los actores políticos latinoamericanos. No somos nosotros los protagonistas, sino somos unos convidados de piedra frente a los hechos que ocurren. Y me temo que eso nos lleva pues a tratar de hurgar entre la paja y las piedras, donde encontramos los hilos conductores que nos deben de llevar a prevenir y a programar una salida hacia esta actual situación de turbulencia, de volatilidad, de confrontación en la que vive el mundo. Bueno, empecemos por lo más evidente. Este fin de semana se instaura con bombos y platillos el escudo de las Américas en las que convoca Trump a 17 presidentes, los que se dejan, ¿no? Para humillarlos, además, públicamente, es decir, un tratamiento así de macho castigador. Y lo hace en el marco de una verdadera payasada mundial, porque y lo hace en el marco de un proceso de destrucción institucional, pero por todos lados, ¿no? Es decir, no solamente que los Estados Unidos se sale, está boicoteando la ONU, está boicoteando la Organización Mundial de Comercio, está boicoteando todo organismo de derechos humanos, toda cuestión de ayuda para el desarrollo, está boicoteando todas las leyes en lo que tiene que ver con la cuestión de la guerra, inclusive los procedimientos internos dentro de los Estados Unidos, secuestra al presidente Maduro y a su esposa, bombardea sin ningún motivo a Irán ya dos veces, y siguen, ¿no?, los conflictos por todo lado de este presidente que quería tener el premio Nobel de la Paz. ¿Cómo interpretas esta situación internacional? ¿Cuál es el propósito de Trump y cómo quedamos los convidados de piedra de este lado del mundo? Bueno, Pedro, primero para desmontar y desmitificar a este escudo de las Américas que no es tal. Lo primero es que no entiende el señor Trump ni quienes lo acompañan que un problema de una economía ilegal de carácter transnacional como es el de la cocaína o el del oro tiene que ser desmontada en la medida que entendamos la oferta y la demanda del bien a nivel global. Ninguna de las acciones del señor Trump hacia América Latina entienden la naturaleza económica del problema del consumo de cocaína o del uso de oro ilegal proveniente de nuestros países. En segundo lugar, señalar que las más de 150 personas asesinadas serialmente por bombardeos a lanchas en el Pacífico y en el Caribe están lejos de lo que él señala, de haber conseguido irrumpir el tránsito de cocaína hacia sus países, hacia su país. Eso es falso de toda falsedad, porque si uno analiza lo que lleva una narcolancha, entre 1 y 2 toneladas de cocaína por viaje, y lo compara a lo que pueden llevar los contenedores que se encuentran dentro de los miles de buques y naves que el comercio internacional lleva a Estados Unidos, se dará cuenta que la capacidad de desarticular el tránsito de cocaína hacia Estados Unidos es mínimo, minúsculo, casi inexistente. Entonces yo descarto ese ejemplo
la eficacia del modelo de Trump, de los bombardeos, de las narcolanchas. Pero además, qué curioso que un escudo de las Américas no tenga como sus principales contendientes a los dos países mayormente responsables de alguna de las partes del tráfico de cocaína. Me refiero a Colombia o México. Entonces, sin contar con estas dos partes, armo un esquema de coalición militar que se asemeja al vasallaje con estos 17 protectorados que le son afines a su política internacional y para lo cual se abren las camisas para recibir los latigazos del discurso florido del señor Trump en contra del idioma español, la cultura latina y todo lo que significa históricamente América Latina en relación a Estados Unidos. Ese es el tal escudo de las Américas que yo trato de desnudar en sus ausencias, omisiones y en sus contradicciones. Ahora, como tú muy bien dices, los niveles de distorsión de la realidad que tiene Trump no son solamente de carácter global hemisférico, sino que se inician en el plano doméstico norteamericano. A pesar de que 60% de la población de Estados Unidos no entiende por qué están en guerra en Irán, aun cuando no hay certeza si se trata de un cambio de régimen, del programa nuclear, del programa de misiles, de los proxies favorables a Irán, Hutíes, Hezbollah, Hutis, Hamas, etcétera. No se sabe si es un factor de índole geopolítica, económica, el petróleo. Nadie sabe aún dentro de Estados Unidos por qué Estados Unidos está en guerra. Y ese es el mayor problema que tiene Trump, a pesar de que su señor virrey, Pete Hegseth, señala que Estados Unidos pone el inicio y el fin de la guerra en Irán, eso no es cierto. Ha puesto el inicio, pero no ha puesto el fin de esta gran confrontación que le está comenzando a traer una serie de problemas que vamos a ver luego durante la conversación. Bueno, en ese contexto, bueno, antes, espérate, antes de entrar, ya me estoy mordiendo la lengua yo. A ver, antes de entrar en eso, hay que ubicar además que con toda esta moralina, ¿no? En la que aparece él, el paladín de las virtudes, de las buenas costumbres, de la lucha en contra de la droga, en contra del crimen, en contra de la mentira, en contra de la maldad. Él acaba de indultar al expresidente de Honduras que tenía una sentencia ratificada en Corte Superior en los propios Estados Unidos por la importación de 400 toneladas de cocaína. Ahora, dicen que este señor es cercano al cartel de Sinaloa y que en la guerra interna que hay entre la CIA y la DEA, para no hablar de las otras agencias de seguridad, la toma de posiciones le pondría a Trump del lado del cartel de Sinaloa en contra de Jalisco Nueva Generación y que eso explicaría que las presiones y el pase de información al gobierno mexicano haya acabado con la vida de Mencho. ¿Cómo ubicarías vos esa guerra entre esas especulaciones de los analistas en lo que tiene que ver con la guerra entre los carteles de la droga? Mira, es muy interesante la aproximación que haces en relación a la existencia de intereses subalternos al interior de la administración americana para intentar administrar el negocio de la cocaína. No me suena a chino. Esto ya lo hemos visto, fíjate, aquí tengo en mi poder este texto, La A ver, Guerra Falsa. la guerra falsa. No, pero no se ve muy bien. A ver, aléjalo un poquito a la altura de tu cara. Ahí me parece que estaba mejor. Tenlo ahí un rato. ¿De quién es este libro? De Michael Levine. Ah, ya, Es ya. un ex agente de la DEA De la que en la DEA. década del 90 se cansó de tantos engaños y comenzó a descubrir los detalles y los pormenores de la guerra falsa.
la guerra contra las drogas. Y En ese denuncia contexto, con nombres, apellidos, y lo hizo ante una audiencia en el Senado, estuvo en varias cuestiones de la corte, estuvo ante un gran jurado en los Estados Unidos dando evidencia del involucramiento de la CIA en el tráfico de drogas, ¿no? Esto es muy importante. totalmente, no es un chivo expiatorio, es un actor principalísimo, fue encargado de la DEA en La Paz y entendió en esos tiempos el escenario, el tablero de ajedrez complejo en donde no solamente hablamos de las fichas blancas contra las negras, sino que hay una serie de corporaciones, instancias y actores de poder al interior de esta estructura de enfrentamiento entre un Estado y las diversas corporaciones ilícitas que funcionan. Si eso sucedía en los años 90, hoy, cuando encontramos una geopolítica de la criminalidad organizada mucho más compleja que la década del 90, hoy que tenemos una libre concurrencia de las estructuras criminales globales, regionales, y en donde el cartel Jalisco Nueva Generación, efectivamente, como bien señalas, tenía deudas pendientes, saldos pendientes con otras estructuras criminales como la de Sinaloa para poder gerenciar las rutas de trasiego de cocaína hacia Estados Unidos. No es nada fuera del entendimiento eh, pensar en que operadores dentro de Estados Unidos tomen posición en favor o en contra de uno de ellos. De hecho, hay varios elementos que nos llaman la atención. La captura del Mayo Zambada por una suerte de secuestro de la avioneta que lo transportaba con los hijos de Chapo Guzmán y que terminó en territorio americano. Otro cuello de botella impresionante es que, como dice la presidenta Sheinbaum, el 75% de las armas que manejan los carteles mexicanos son de origen norteamericano. Acá también ya salió el dato, en el caso del Ecuador estamos hablando del 80%, de acuerdo al testimonio del general Rodríguez de la policía. Y es impresionante, ¿no? El caso del Ecuador, a mi juicio, revela profundamente el poquísimo interés que tiene para el establishment norteamericano los países de América Latina. O sea, no bastando con llevar la guerra a Colombia y a México, en donde el conflicto y la confrontación y la sangre son materia de todos los días. Un país como el Ecuador, que hasta el 2008, 2010, eh, podía dar fe de una tranquilidad Bueno, hasta el meridiana en el 2017, pues oye. sí, hasta esa fecha, cierto que sí. Es Bueno, verdad que hay solo meses. recuerdo a nuestra audiencia y sobre todo a la audiencia del exterior. Correa recibe en el 2007 una tasa de homicidios por 100.000 habitantes del 18.5. Lo baja en el 2017 al 5.8 y ahora estamos en el 56, o sea, 10 veces más. No es posible, pues, un territorio que debiera de estar manejado o administrado por un Estado central meridiana y que se encuentre desbordado por una situación de coexistencia de actores por la importancia de su colocación geográfica privilegiada, lo ha llevado a una situación inmanejable, pero que ha sido rápidamente recogida por el amigo Trump al declarar que el Ecuador y Estados Unidos realizan operaciones conjuntas, a pesar, zurrándose en todas las decisiones populares, democráticas de la población ecuatoriana en contra de las bases militares norteamericanas en el país, pues son señales que nos va dando el derrotero de la propia guerra contra las drogas para entender que Trump no es ni mucho menos un santo, está seriamente comprometido
con los peores vectores del crimen organizado a nivel internacional. Y esto lo ha llevado al gobierno. Y por arte de Birle y Birloque, resulta armando un discurso contra la criminalidad, la migración, el narcoterrorismo, que tiene una secuencia que merece ser analizada puntillosamente, ¿no? Desde diciembre del 2025, aún antes, pero el diciembre del 2020, noviembre, cuando Gana. publicó la Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. A partir de allí cambian las cosas, cambia el derrotero y comienzan a haber una serie de capítulos de los cuales damos cuenta hasta el día sábado con la reunión a la que hemos iniciado A ver, esta por guerra. qué no vas en detalle de esta secuencia? Me parece Por muy supuesto, importante, ¿no? Para nuestra audiencia, este documento es un documento más o menos de protocolo en todo gobierno de los Estados Unidos sobre la base de la estrategia de seguridad nacional a la que hace referencia en noviembre. Se establece la estrategia de defensa nacional, que es el aterrizaje en las condiciones operativas dentro del territorio propiamente de los Estados Unidos. El uno es una propuesta global y el otro es una parte de esa propuesta global puesta en operación, digamos, para el territorio formalmente del Estado-Nación Estados Unidos. Adelante. una columna vertebral de Trump 2.0 como candidato para enfrentar y derrotar a los demócratas fue la crítica profunda a la política de migraciones del presidente Biden, por la cual el flujo de migraciones latinoamericanas principalmente hacia los Estados Unidos había llegado a niveles, estamos hablando de 12 millones de migrantes, muchos de forma entre regular e irregular. En el medio tienes una serie de posibilidades administrativas que tenía el gobierno federal en la cabeza de Biden. Trump persistentemente colocó su candidatura diciendo que él iba a terminar la muralla con la frontera mexicano-norteamericana, que iba a iniciar un programa de deportaciones y eso le permitió derrotar no solo a Biden, pues, sino principalmente a Kamala Harris, a quien arrinconó rápidamente con un discurso muy simplista. La criminalidad en Estados Unidos es consecuencia de la migración irregular latinoamericana, ergo hay que votar a todos los narcoterroristas, migrantes, etcétera, principalmente los provenientes de México, Venezuela, Cuba, Haití y otros países de la región. Sobre esa base, ganó el poder y desde el 2 de enero del 2025 inició un gobierno caracterizado por decisiones de carácter ejecutivo, en donde progresivamente avanzaba, primero señalando a las organizaciones criminales como narcoterroristas, segundo señalando el inicio de acciones muy fuertes a cargo del Departamento de Seguridad Interior y de la agencia ICE, encargada de las migraciones, por la cual terminó con todos los esquemas administrativos que permitían la permanencia regular de miles de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos con un estatuto particular y comenzó a establecer los centros de detención, expulsiones masivas, ocupó la relación con El Salvador principalmente para llevar a algunos migrantes latinoamericanos, principalmente venezolanos, a El Salvador. Y esto fue escalando no solamente en el discurso, sino en las acciones al interior de Estados Unidos, principalmente desde Florida y Texas, para luego empezar ya con acciones más focalizadas, dirigidas hacia el gobierno de Venezuela.
que ya estaba atravesando un sistema de sanciones internacionales muy severas por parte de Estados Unidos y que progresivamente fue instalando una estructura militar de última generación para rodear al gobierno de Caracas e impedirle cualquier tipo de movilización o de respuesta frente al asedio de los Estados Unidos. Y esto fue cruzado rápidamente por el inicio de las acciones de bombardeo cinético a las narcolanchas supuestas, en donde comenzaron a aparecer videos con el asesinato de pescadores, asesinato de migrantes o asesinato de narcotraficantes, podemos señalarlo, pero sin ninguna argumentación legal o ninguna presunción por parte de autoridad jurisdiccional norteamericana o de otro país que le autorice a las autoridades militares a hacer estas ejecuciones extrajudiciales. Se conocen de más de 152 personas asesinadas con los últimos 6 de hace 2 días aproximadamente. Recordemos que esto es Es, una práctica común entre presidentes demócratas y republicanos en Estados Unidos. Acuérdense que Obama tenía una sesión los martes por la tarde en la que le pasaban la lista de a quienes tenían que asesinar con drones y a control remoto, ¿no? Dentro y fuera, es decir, todos ellos fuera del territorio de los Estados Unidos y ninguno de ellos con ninguna fórmula de juicio. Tienes toda la razón, Pedro. Esto no es propiedad exclusiva de Trump. Quizá él lo haya llevado a niveles Muy eh, visibles. evidentes, ¿no? Pero todos los gobiernos norteamericanos, desde la época del Plan Colombia, yo recuerdo cuando estaba por el Ecuador, salió un libro sobre las acciones de interdicción marítima en aguas internacionales y en aguas ecuatorianas para hacer interdicción y sin importar qué ocurría con las tripulaciones de las embarcaciones interdictadas. Entonces, Y efectivamente, esto, ese Estados fue el Unidos. efecto ese fue la ocupación principal de la base de Manta durante esa década que estuvo acá, ¿no? Entonces, es una forma como Estados Unidos y su política de defensa territorial y de predominio y de hegemonía sobre el hemisferio tienen una forma de manifestarse. Esta secuencia ha venido escalando hasta llegar a conformar este anillo de seguridad con las 11 embarcaciones, con el portaaviones, con submarinos nucleares, con el establecimiento de aviación militar en Honduras, en Panamá, en Trinidad y Tobago. Maniató de todas las formas posibles a un régimen como el de Nicolás Maduro, que hay que decirlo también, jugó a la ingenuidad más absoluta, más torpe, no supo conocer ni manejar las interrelaciones con China o con Rusia para poder evitar un asedio de esta naturaleza y sucedió lo que sucedió el 3 de enero, en Bueno, donde cuando enfrentas una potencia nuclear, cualquier país puede parecer torpe, ¿no? sí, es cierto, pero debo de señalar que tanto China Popular como la Federación Rusa en su debido momento pudieron haber señalado algunos criterios o elementos de previsión de lo que pudiera ocurrir Claro, pero en fíjate, la caso de... responsabilidad estaría no en el país que es víctima de la agresión, sino de los supuestos aliados, ¿no? Es decir, que además de esto Es genera verdad, un problema muy grave porque esto de aquí no se da en el marco de un conflicto militar. Aquí no hubo una decisión del gobierno víctima de la situación de una acción militar. Aquí se está hablando de una cooperación económica. Y si todos los países del BRICS, cualquier país que se acerca a una relación comercial, a una relación contractual, a una relación tecnológica con Rusia, con China, o peor aún, si aspira a pertenecer a lo que en algún momento levantó tanta expectativa, el tema de los BRICS o cualquiera otro de los polos cercanos a esa iniciativa, simplemente va a tener que pensarlo varias veces porque dice, bueno, si es que yo me meto en esto, y la respuesta de los Estados Unidos es una respuesta militar, es una respuesta de agresión.
con qué me defiendo, ¿no? Si del otro lado no va a haber ninguna retaliación. Es cierto, la Realpolitik manda y de hecho creo que América Latina, varios de los países de América Latina, estando incluso en el escudo de las Américas, son conscientes que el instrumento militar hoy es el mayor instrumento de política internacional existente en el mundo y frente a ello no hay posibilidades claras, visibles para poder enfrentarlos. Pero lo curioso, Pedro, es que este predominio del instrumento militar, del jus belli, en el caso del hemisferio, se da en circunstancias en las que Estados Unidos no tiene el modelo económico americano la capacidad de reemplazar la actual presencia de China popular en el hemisferio. Ha transcurrido demasiada agua debajo del puente por el cual la, la cooperación en infraestructura, en economías extractivas, por parte de China popular en México, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, Ecuador y Perú es tan grande que Estados Bueno, y Unidos no sobre la va a todo poder el puerto de igualar. Chancay en Perú. Pero yo te pondría una contraparte, porque nadie parado en el 2018, en el 2020, hubiese siquiera dudado de las mismas características de irreversible, de sólida, de robusto, de resiliente que podrían ser las relaciones que tenía Europa con Rusia. Y bastó una provocación, un bombardeíto, los 5.000 millones de dólares que puso Victoria Nuland en redes sociales, en los movimientos sociales, ¿no? Dirigentes de izquierda, supuestamente, dirigentes feministas, dirigentes ecologistas, y en nombre de la libertad y de la democracia, lo que hemos tenido es no solamente la cantidad de muertos, que son terribles de lado y lado, sino también la destrucción de esa relación Rusia-Europa que ha implicado el desplome del modelo económico europeo y el desplome de su motorcito, que es la propia Alemania, ¿no? 20% de caída del Producto Interno Bruto del 2022 para acá. Si bien no son comparables numéricamente los casos de América Latina con Europa, sí son comparables en términos efectivamente de la forma de relacionamiento que tiene cada uno de estos escenarios con los hegemones existentes. Y los errores que comete Europa en su momento y que le cuestan tan caro el día de hoy porque no están ni en la mesa, ni son parte del menú, y son parte del menú, ¿sí? Como diría el primer ministro canadiense, en el caso de América Latina, estos 17 convidados de piedra han creído por conveniente estacionarse bajo el regazo de este Big Brother, ¿sí? Porque consideran que es mucho más, es preferible esa toma de acción de sus países en favor de la política norteamericana sin importar las consecuencias. eh, Quizá eso les evite los problemas posteriores que Europa ha tenido. Le va a traer otros problemas, sin duda, a América Latina. La fragmentación, la ausencia o la destrucción de toda institucionalidad latinoamericana, llámese CELAC, UNASUR, ALBA, Comunidad Andina, la propia Mercosur, todas las estructuras institucionales colectivas de América Latina están en barbas de remojo, porque ninguna de ellas ha sido capaz, ni siquiera la OEA, de prevenir o de reaccionar frente a la situación generada por Donald Trump. Pero no va a suceder lo de Europa, en el sentido que Europa se ha quedado sin soga y sin cabra en el escenario internacional actual. Europa sigue siendo un enano político que no tiene un derrotero claro frente a lo que le demanda el mundo. América Latina está en una situación menos engorrosa, más lacerante, yo diría,
Me quedo con algunos atisbos. Sheinbaum y su posicionamiento inteligente frente a los discursos malintencionados de Trump. Petro y su valentía rayando en la arrogancia para ir hasta la casa del lobo, hablar con el lobo y salir bien parado. Inclusive algunos festejaban de antemano el que no iba a salir de ahí porque lo iban a encadenar y lo iban a poner en prisión inmediatamente. Ciertamente, y una Lula. diplomacia mucho más cautelosa como la del presidente Lula, que poniéndose de perfil está en las grandes ligas sin, como una pulga que no muerde al león, pero está ahí y está tratando, sin decir Estados Unidos, menciona las posibles invasiones en el futuro. Entonces, hay tres tipos de respuesta: México, Colombia y Brasil, que yo rescato dentro de esta vorágine de humillación en la que está sometida América Latina. ¿Qué nos puede traer el futuro cercano? Veremos, hay que ser muy pragmáticos, no hay que decir ni descartar ninguna salida por el momento. Nuestro momento actual es el de negociar y ahora, a pesar de que es un severo crítico de los diplomáticos de escuela, pienso que algunas mentes brillantes quedan en nuestras escuelas diplomáticas como para poder entender y tratar de Bueno, trazar pero finos. vamos poniéndole tierra a ese planteamiento. Pero antes de invitarte a que entremos a los detalles de estos tres países ejemplares a los que hacías referencia en una coyuntura tan crítica, yo quisiera más bien empezar invitándote a reflexionar qué es lo que va a pasar con Perú con una infraestructura tan gigantesca, tan masiva como el puerto de Chancay. Y lo digo porque, por un lado, ¿no es cierto? Ya tenemos el ejemplo de Panamá. No se ha resuelto todavía, o sea, esto de aquí lleva más de un año y no termina de resolverse, pero se hace caso omiso de las leyes internas de Panamá y de las leyes internacionales, y simplemente con la pistola en la sien le obligan a Panamá a entregar un contrato legítimamente firmado con una empresa de Hong Kong y le dicen tienes que entregarle a BlackRock. Es decir, un ejemplo clásico de libre mercado, diría yo, que deberían estar aplaudiendo los libertarios. Y entonces, Milei sin duda está festejando ese tema. Y yo te digo eso y te pongo del otro lado, Cast, es decir, un regalo tan preciado, ¿no es cierto?, para los derroteros ideológicos de la extrema derecha, es recibido con bombos y platillos, con una prohibición antes de que se siente en el sillón presidencial, diciéndole el contrato que firmaste que Chile firmó con la provisión de fibra óptica por una empresa china no va. Es decir, si eso ya ha pasado en estos dos ejemplos, ¿no? En estos dos ejemplos, que dirías, bueno, Panamá es un país chiquito, desde el principio su independencia fue forjada no por los Estados Unidos, por JP Morgan y así por el estilo. Pero bueno, en el caso de Chile estamos hablando de un verdadero triunfo. El que gane un neonazi en Chile es un hito histórico. Y así todo, empieza marcando el terreno en ese sentido. ¿Qué va a pasar con Chancay? Indudablemente, Pedro. Mira, así como has relatado el ejemplo de lo que ha ocurrido con las empresas chinas en Panamá, el presidente Gerí, el anterior al actual, antes, el motivo de su salida, aparte de la inseguridad ciudadana, fue que se reunió el 26 de diciembre, un día después de Navidad, salió de Palacio de Gobierno con su casaca, su chamarra, sus anteojos oscuros y se fue a un chifa, a un restaurante oriental, a reunirse con un empresario chino. Fue grabado, no se sabe por quién, pero tenemos al jefe de Estado teniendo que ocultarse para ir a esta reunión. Él dice que fue a degustar una comida china, no tenía por qué ocultarse frente a ello y que él pagó la cuenta. Pero era un empresario chino que tenía grandes inversiones en infraestructura y tenía una serie de licitaciones no resueltas.
Eh, la foto es el jefe de Estado peruano, el empresario chino comiendo comida oriental. En esos días llega el nuevo embajador de Estados Unidos al Perú y lo primero que hace es tomarse una foto con el presidente Gerí comiendo una hamburguesa. Y su tweet dice, cambiamos de menú, del chifa oriental a la hamburguesa norteamericana. Desde que llegó al país, Bernie Navarro, que es el embajador norteamericano, no ha dejado pasar oportunidad para entrometerse, para señalar qué debemos de hacer los peruanos, para señalar que no debíamos de sacar a Gerí porque iba a ser tan pronto de las elecciones, iba a ser todo un problema institucional. Luego apareció una sentencia de la Corte Suprema del Perú señalando que en relación al puerto de Chancay, la agencia que monitorea los servicios de transporte y carga en los puertos peruanos, Ocitran, no tenía competencia en el caso de Chancay por tratarse de una relación entre privados, entre Cosco Shipping, que es la empresa china, 60% accionariado chino, y el Estado peruano en su calidad de persona jurídica de derecho privado. Y que todos los instrumentos que regulan el funcionamiento de Chancay están sometidos al contrato y que no tenía que haber una supervisión ulterior. Bernie Navarro inmediatamente dijo, esta es un debilitamiento de la soberanía del Perú para el manejo de sus puertos, metiéndose hasta el fondo en asuntos internos cuando ni siquiera había sido recibidas sus cartas credenciales por el jefe de Estado peruano. Así que en el caso peruano, Washington ha sido muy inteligente porque no ha tenido necesidad de recurrir al estilo panameño del Far West, ni ha tenido que recurrir a la alta diplomacia política en el caso de Cast en Chile. En el caso peruano teníamos el puerto de Chancay, ¿cómo lo neutralizamos? Pues vamos a financiar la renovación de la base naval del Callao, al costado de Lima. La vamos a mover 80 kilómetros al norte, muy cerca a Chancay, y vamos a instalar allí con 1.500 millones de dólares por parte del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, la nueva base naval de la Marina de Guerra del Perú, cerca a Chancay. No siendo suficiente eso, a finales del 2024 la Fuerza Aérea del Perú firmó con el Comando Sur un memorándum para entregar la base aérea del Pato en Talara, en Piura, para la construcción de un puerto espacial extraorbital que va a permitir el ingreso y la salida de grandes estaciones aeroespaciales por estar cercanas al Ecuador, a la línea ecuatorial, facilita los ingresos y las salidas de esas aeronaves. No siendo suficiente esto, estamos por adquirir 24 casas de cuarta generación. Teníamos por escoger entre los Gripen suecos, los Rafale franceses y los F-16 norteamericanos. El proyecto de inversión aprobado por el Ministerio de Economía del Perú de 3.500 millones de dólares es por 24 aviones caza de primera mano. La oferta norteamericana es por 12 aviones caza. Pero al mismo No precio. calza, no calza, no calza. O sea, uno debería de invalidar la oferta norteamericana porque no cumple con el programa de inversiones. Antes de irse el primer ministro de Gerí, señaló que la decisión por la compra de los aviones iba a ser bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Literal, literal. Hoy estamos en una situación en que están tratando de dar marcha atrás, pero yo creo que los americanos lo que quieren es asegurarse la entrega de los F-16
para dejar por fuera a los Rafales franceses y a los Gripen Pero suecos. lo chistoso del tema es que sería una venta, un éxito de ventas, ¿no? Y lo que le interesa al complejo industrial militar es vender, pero parece que se han quedado cortos en inventarios. ¿Cómo es eso posible? Es posible, los franceses ofrecían 12 y luego ofrecen ahora 18. En realidad los únicos que cumplen son los suecos, con 24 aviones de primera mano, que son los que más se adecúan a las necesidades características del territorio de cualquiera de nuestros países. Es por eso que Brasil ha escogido los Gripen. Y Colombia posiblemente haga lo mismo, sí. Entonces sería lo conveniente que Ecuador, que Perú haga lo mismo y si que Ecuador tuviese, seguramente va a tener que recurrir a aviones Ya, de pero ese justo tipo, ese es no el tan... punto. A ver, pero justo ese es el punto. A ver, este ejemplo, este ejercicio retórico que dices para ubicar la normalidad del tema, justamente te marca una nueva normalidad, que es la carrera armamentista entre los países de América Latina que hace pocos años estaban discutiendo declarar, o más bien dicho, que habían aprobado declarar con gobiernos de izquierda y de derecha, declarar a América Latina un continente de paz. Y ahora queda desatado el tema de la nueva normalidad sobre la base de la carrera armamentista. Llega, me resuena mucho las declaraciones de un militar peruano, no recuerdo quién, que hacía referencia al tema de la compra de los cazas. Era un militar retirado, un general retirado del ejército peruano o de la aviación peruana, que hablaba de la necesidad de comprar los cazas ante la movilización de la oligarquía chilena, celosa, que había tenido varios pronunciamientos, celosa por la instalación del puerto de Chancay. La respuesta chilena, ¿no es cierto? No se sabe en detalle la cuestión militar, pero parte de la respuesta chilena es CAST, pero otra parte de la respuesta chilena es la construcción del puerto de San Antonio, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que es importante ubicar esas cosas. No es casual el hecho de que se haya provocado un incidente fronterizo por la aparición de una islita por el sedimento de un río en la Amazonía entre Perú y Colombia. Y no es casual también que dentro de los prolegómenos de este escudo de las Américas, los ejercicios conjuntos del ejército gringo con el ejército ecuatoriano hayan incluido una operación militar en territorio colombiano, provocación que la prensa ecuatoriana no ha mencionado, ¿no? Totalmente. Mira, y yo creo que la madre del cordero está en que la economía de los Estados Unidos se encuentra en tal nivel de default por la inmensa deuda pública que tienen los Estados Unidos, que lleva necesariamente a tener que recurrir a emisiones inorgánicas de dólares y a tener que recurrir a negocios de armas desde el complejo militar, por supuesto, no solamente hacia Ucrania, porque ahora los europeos están pagando el armamento que compran para Ucrania de los Estados Unidos, lo que antes en la época de Biden era entregado, ahora es comprado por los europeos para ser entregados a Zelensky. Pues en el caso se ha descubierto que América Latina también es un mercado potencial para escalar de la cuarta generación a la quinta generación de aviación o de fuerzas navales o de fuerzas terrestres, y Estados Unidos ha vendido a Argentina blindados, en fin, ha generado un mercado militar que requiere necesariamente del tipo de incidentes que tú acabas de mencionar que ocurren cotidianamente en nuestros territorios y somos conscientes nosotros, y peor aún, nuestros militares se prestan a esto. Y aquí yo quiero señalar que hay una suerte de colusión de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, porque no son solamente las peruanas, son las Fuerzas Armadas latinoamericanas que están completamente acostumbradas a las gollerías, a los presupuestos, a los ejercicios, a las cooperaciones, a los regalos. Mira, yo nunca me voy a olvidar cuando fui jefe antidrogas, mi primer saludo protocolar con un militar norteamericano, me da la mano, yo sentí que en mi mano había una moneda. Cuando recibo y veo, era una moneda dorada con una medalla de
la DEA. En otro momento me la dieron de la CIA. Es lo que se les da a los amigos, dicen los americanos, y nadie se da cuenta. Lo entregan y aquí la tengo, por ahí la tengo. Tendrás Es cuidado, no vaya a impresionante tener de esos chips cómo que revientan, que explotan, hermano. Hay que ser cuidadoso. Tendrás de lejitos. me estás haciendo pensar mal y voy a tener que dejar de lado mi recuerdo de mis épocas de gestión. Uy, el Che Guevara, acuérdate lo que decía, al imperialismo no hay que creerle, pero ni un poquito así. Es cierto. Bueno, mira, Entonces, estamos en un, en un mercado perverso. esto arroja otra luz sobre el verdadero propósito del escudo, ¿no? Trump, en su primera administración, en la que hay que reconocerle que en efecto hizo un esfuerzo por evitar involucrar a los Estados Unidos en más guerras, hizo, a pesar del bombardeo, por ejemplo, con la madre de todas las bombas o del asesinato de Soleimani, en efecto hizo un esfuerzo en ese sentido, pero para contentar al complejo industrial militar y para incluirlo en su coalición, más en el largo plazo, se mostró en un eficientísimo agente de ventas, ¿no? Y fue a Corea del Sur, hizo que se den la mano los dirigentes de las dos Coreas e inmediatamente le impuso la compra de uno de los complejos de seguridad más onerosos del mundo. Y fue a Arabia Saudita, hizo lo propio, después fue a Israel y dijo, ve lo que están con los de Arabia Saudita, después fue a cada uno de los países del Golfo, hizo lo propio, y fueron unas ventas, pero multimillonarias, sin precedentes en la historia, sin necesidad de guerra, ¿no? Y después fue, a ver, déjame, me acuerdo. Ah, bueno, y después empieza con lo que después se concretaría en el aumento del presupuesto militar de toda Europa para la OTAN del 2 al 5%. Entonces yo creo que es muy importante ubicar aquí el tema específico del negocio de las armas por el lado de las ventas, pero también hay que enterarse que cuando tienen inventarios, la única forma de aumentar las ventas de armas es evacuando inventarios. ¿Cómo? Con más guerra, matando gente. Y ese es el verdadero tema de lo que se está planteando acá para América Latina. Yo que te quisiera un poco preguntar acá a partir de esta nueva consideración, otro de los propósitos del escudo, ¿no? Que ya no sería solamente los países más directamente involucrados con la producción, el tráfico de la droga, sino que ahora lo extienden a todo el continente, ¿no? Ya incluye el Cono Sur, es decir, ya es un compromiso continental la guerra contra las drogas, independientemente de los grados de involucramiento en la cadena de valor de la droga. Cuéntanos un poquito eso. Siempre se conoció al Mar Caribe como el Mare Nostrum de los Estados Unidos. Y así da cuenta la historia de entre 1908 hasta pasado la década del 60. Gran parte de las intervenciones político-militares de los Estados Unidos es alrededor del Caribe. La guerra contra las drogas, tal como la venimos conociendo hoy en día, ha tenido la virtud de expandir este Mare Nostrum al conjunto al sur del Río Grande hasta Ushuaia. Y bajo el temor existente, por supuesto, de la presencia tan rápida de China popular a nivel económico, comercial y financiero en América Latina, es que surge el documento con el que iniciamos nuestra entrevista y que da cuenta. Fíjate, hay una cosa muy interesante del documento. Estados Unidos plantea retraerse de muchos asuntos globales, por lo menos así lo dice de palabra, aunque los hechos van demostrando que no es así, pero reafirma. Perdón, pero de pronto le toca, ¿no? Porque en la respuesta de Irán prácticamente dejó nulitadas buena parte de la infraestructura que había construido durante 50 años en el Golfo Pérsico. Así es que buena parte de la presencia de los Estados Unidos en el Medio Oriente efectivamente va a tener que ser retraída conforme lo que supuestamente anunciaba en este documento de noviembre del 2025. Totalmente. Pero ahora lo que sí tenemos claro es que todo el mundo,
incluido Beijing y Moscú, han tenido que entender que el hemisferio occidental es norteamericano. Y eso es un trago difícil de hacer pasar Sí, pero ese es frente a justo, un... justo el problema que se vuelve, o sea, concretamente eso lo que va a significar es, ya lo hizo con Argentina, está todavía por ver cuál es la concreción de eso, pero es la prohibición, por ejemplo, de 5G. Es la prohibición de 6G, es la prohibición de eventualmente comprar inteligencia artificial muchísimo más barata y muchísimo más eficaz. Es decir, estamos planteando un proceso de apartheid tecnológico de profundas, profundas consecuencias en el marco de esta disruptiva y revolución tecnológica que estamos viviendo. Y no solamente es el tema de los flujos de comercio, digamos, primario extractivistas, ¿no? Sí, porque en última instancia, si tienes que buscar otros mercados para mercancías con poco valor agregado, bueno, ese es un golpe muy grave en términos de empleo, en términos de macroeconomía, pero no afecta a la estructura, pero en cambio esta renuncia, esta mutilación de las posibilidades de acceder a la tecnología no tiene que ver solamente con los gadgets del consumo, sino que también significa el quedarte totalmente al margen de cualquier posibilidad para la mano de obra calificada, ¿no? Ahí estamos frente a un dilema, creo, Pedro, y es hasta qué punto el poder militar o la amenaza del poder militar pueden ocupar el vacío de el espacio económico comercial que hoy en día moviliza las relaciones Exactamente, porque entre es los del perro países. del hortelano. Porque no, los Estados Unidos, así como el caso tan emblemático de los aviones a los que haces referencia, los Estados Unidos de ninguna manera podrían cubrir el vacío ni en las exportaciones ni en las importaciones que obligarían a nuestros países a tener con la suspensión de las relaciones comerciales o con la dinámica de las relaciones comerciales con China. Por eso vuelvo con Chancay. En el caso de Chancay estamos, ya cruzó el Rubicón el régimen de Pekín. Ya no puede dar marcha atrás. Chancay es un hecho instalado en funcionamiento y que a lo sumo va a poder ser objeto de competencias o de filtraciones o de presencias, pero no van a poder cerrarlo. Y Discúlpame, ese es el discúlpame. dilema. Lo mismo era el Nord Stream 2, ¿no? O sea, no nos pongamos tan optimistas, hombre, porque No, el problema es realmente que todo lo que pensábamos de civilizado, todos los supuestos, digamos, de que el sol iba a seguir saliendo por el oriente todas las mañanas, ahorita tienen que ser replanteados porque los Estados Unidos están quitándose la careta y están aplicando el garrote porque les da la gana, ¿no? Y con el aplauso de las oligarquías locales, ¿no? totalmente. No soy ingenuo y estoy tratando de ver las cosas más allá de lo que aparenta. Pero algo que no hemos visto, A ver. intervenciones terrestres. Es muy difícil, eso sí que es muy costoso para el Pentágono. Claro, pero es No costoso quieren, para el Pentágono hacer intervenciones terrestres allí donde la población está movilizada. Es muy costoso, o sea, ni se atrevieron a hacerlo en el caso de Venezuela, ni se atrevieron a hacerlo en el caso de Irán, pero de pronto en Ecuador, en Perú, en el que la población está totalmente despistada, está totalmente comida el cuento con todos los cantos de sirena, digamos, del neoliberalismo, de pronto hasta lo aplauden. es posible, sí. Lo que quiero llevar este interesantísimo intercambio es en qué momento el instrumento económico prevalece sobre el militar o viceversa. Mm. Porque va a haber un nivel de colisión entre el discurso, los conceptos, los instrumentos de gestión económica con el discurso, los conceptos y los instrumentos de poder militar. China representa unos y Estados Unidos representa otros. Va a llegar un momento en que se tienen que encontrar ambos. ¿Por dónde?
Porque, mire, yo he sido muy crítico, soy muy crítico Con a la con paz que en el Occidente. encuentro sea encuentro y no encontronazo, y con que sea en otro lado y no en América Latina, hermano. ¿Sabes qué? Es un placer conversar con gente como tú, porque rápidamente me das la vuelta al Es que, argumento. hermano, yo me río para no llorar, ¿no? Es decir, la situación es muy, muy delicada y verdaderamente el desmoronamiento de esa promesa de civilización que planteaba Occidente, que planteaba la modernidad capitalista, realmente es tan acelerado, ¿no? Que lo que podríamos, o sea, lo que los partidarios del sistema pueden decirte ahora, mañana van a tener que tragárselas porque en realidad, y empieza la cosa por el lado, digamos, progresista del sistema, ¿no? Es decir, yo creo que todavía tendrían mucha más resiliencia los sectores más reaccionarios, más retrógradas, más trogloditas, que todavía pueden seguir aplaudiendo, encontrando razones en su recalcitrancia a un Trump o a un Bolsonaro o a un Cast. Pero yo creo que, empezando por toda Europa, todas las narrativas generadas desde el centro izquierda, desde la izquierda posmoderna, desde la izquierda caviar, que dicen los peruanos, queda ahorita totalmente offside, ¿no? Entonces, yo sí creo que es muy interesante la línea de argumentación que vos haces y antes de retornar a este salto cualitativo que hablabas a partir de noviembre del 2025, yo quisiera que sigamos, nos concentremos un ratito más acá para ahora sí entrar a esos tres países a los que hacías referencia. Háblanos un poquito de lo de Brasil, háblanos un poquito de lo de México y luego acabemos con lo de Colombia. Mira, curiosamente, de esos tres países, dos de ellos tienen elecciones este año. Y sabemos, por ejemplo, de Honduras y Argentina, que Trump no se va a quedar callado. Y hay candidatos y candidatas el conservadurismo más extremo en Colombia y en Brasil que están esperando que les den el empujón. En el caso de Colombia no me asusta tanto con la victoria del pacto histórico de este domingo y esperemos que Iván Cepeda pueda reconfirmar el pacto histórico, pues, que lo ha llevado al poder desde Petro hasta la fecha y que ojalá que le dé continuidad a este proceso. El caso de Lula es más complejo. Lula enfrenta una situación en donde la oposición conservadora del clan Bolsonaro ha sido exitosa en la sucesión. El hijo de Bolsonaro, de Jair, ha logrado posicionarse como el opositor y la figura visible de cara a las elecciones de este año. Lula tiene que afrontar una situación entre la espada y la pared, en donde la espada es Ucrania, BRICS, Venezuela y todos los eventos internacionales, y su pared, que es muy rasposa en la doméstica, en la interna brasileña. Claro. Y si bien muchos lo señalan que tiene altas probabilidades en las encuestas, no le alcanza para una primera vuelta, una victoria en primera vuelta, y no le alcanza para evitar todos los artes de Birle Birloque que puede utilizar el Departamento de Estado a través de las guerras híbridas, las guerras psicológicas, para hacerse de un mejor posicionamiento político electoral del conservadurismo de Bolsonaro en el Brasil. Entonces, de eso hay que tener muchísimo cuidado, porque de eso dependerá las posibilidades del continente de posicionarse mejor frente al hegemón. En caso de que Bolsonaro llegue segundo en una primera vuelta muy cercana a Lula, le va a permitir armar coaliciones con otras fuerzas de derecha brasileñas para la segunda vuelta. Y ahí veremos qué muñeca tiene Lula para afrontar una segunda vuelta harto complicada con los hechos que ya ocurrieron en Brasilia hace algunos años. Entonces, allí me temo es que se va a jugar la suerte del continente. Bueno, y ahí sigue, por favor.
Este es el caso brasileño. Sí, sí, pero porque verás, no me podía aguantar las ganas de retomar lo que acabas de decir, porque justo el paralelo del recibimiento que le tiene que hacer Trump a Petro te marca el margen de maniobra que podría tener una posición progresista en una condición de fuerzas, una correlación de fuerzas precaria como también la tiene Petro, también la tiene Lula, ¿no? Te diría porque la intervención que hace en este caso no es tan abierta de los Estados Unidos, sino que lo hace a través de Iván Duque, viene al Ecuador, pues, lo entrevistan los canales de televisión comerciales y le da la agenda, le dicta a Daniel Noboa cuál es la agenda y el punto que quiere levantar los Estados Unidos es precisamente que Petro, como fue del M-19, es un amigo de los narcotraficantes, no ha hecho nada para combatir el crimen organizado y que el Ecuador ha sido víctima de la complicidad de Petro con el crimen organizado. Y claro, todo esto lo hacen siempre triangulando con los Estados Unidos. Noboa inmediatamente se convierte en un Trump chiquito y le declara la guerra arancelaria a Colombia, insultando, diciendo que no. Y lo hace además con un cinismo increíble porque en esos días Colombia acababa de apresar uno de los capos del narcotráfico aquí en el Ecuador que se había fugado de una de las prisiones de Noboa. Colombia acaba de entregarlo y Noboa tiene el descaro de decir que Colombia no hace nada para estas cosas, ¿no? Y lo hace con un descaro porque además a la familia de Noboa le han trincado con dos empresas cinco cargamentos en Europa de los que se conoce, ¿no? De los que no han podido ocultar, pero al menos cinco cargamentos, y uno de ellos de 2,5 toneladas con cocaína, no solamente con bananos, sino también con cacao y con otras cosas, hechos por empresas de la familia Noboa, hechos desde un puerto controlado por la familia Noboa. Entonces, muy chistosa la cuestión, pero la pregunta más o menos es, vos que has estado, sobre todo recurriendo a tu experiencia profesional, a tu experiencia en los círculos de poder, eh, a diferencia de lo que le pasa a Noboa, que tiene que feminizarse en su relación con Trump, ¿no? Y Trump esta cuestión de macho castigador, así le maltrata. O sea, mira, en una de esas tiene que, con plata del presupuesto del Estado, con plata de los ecuatorianos, tiene que pagar para tomarse una foto con Trump, porque además Trump todo cobra y tiene que hacerlo haciendo el gastito, tiene que ir a un resort a Mar-a-Lago, ¿no es cierto? Pero además de hacerle el gasto en el negocio privado de Trump, tiene que pagar por la foto y es eso todo lo que recibe. En cambio, a Petro, a quien Trump lo había insultado, le había dicho esta cuestión de que era un narcotraficante, de todo le había dicho, lo tiene que recibir con todos los honores de presidente de jefe de Estado, con todo el protocolo. Y a pesar de que aquí se circularon algunas imágenes de un Trump sentado sobre su propio pie, sobre sus propios zapatos, muy informal, una cuestión así, el momento que uno ve el video completo se da cuenta de que lo hace tiene que aceptar en términos de mucho respeto a lo que está diciendo, con una cierta jovialidad inclusive en el asunto, y no lo coge preso, pues, porque, o sea, si lo hicieron, si hicieron eso ¿qué impedía? En definitiva, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué impide que Trump no le haya faltado el respeto, al menos como lo hizo con Zelensky, por ejemplo? ¿Qué impide que Trump no le haya faltado el respeto como lo hizo con Macron, por ejemplo? Como lo hizo con Justin Trudeau. Es decir, podía tranquilamente haberlo humillado. Y no solamente eso, sino que Petro termina con una serie de planteamientos entre las cuales denuncia el hecho de que los capos de la droga tienen ahora una junta directiva que se reúne regularmente en los Emiratos Árabes Unidos. Cuéntanos, a ver, ¿cuál es tu visión general de esto? Mira, ¿Por qué no lo hace? yo creo que hay un asunto muy personalísimo del carácter de Donald Trump que alaba los caracteres fuertes y desprecia a los caracteres débiles. Y eso lo muestra en su relación en sus relaciones políticas. Tú has mencionado los diversos casos, ¿no? Y yo agregaría allí las reuniones con el presidente de Corea del Norte, sus arreglos con Deng Xiaoping, con Xi Jinping, perdón,
sobre el tema arancelario, toda su política con la Federación Rusa y con Putin a propósito de Ucrania, la reunión de Groenlandia. En todos esos casos demuestra que Donald Trump, primero, es de mucho bla, bla, bla y lo usa como un efecto pragmático para llegar a un punto de negociación. El bla, bla, bla. Así ha sucedido a lo largo de toda su política exterior presidencial. Y el caso tanto de Claudia Sheinbaum como de Gustavo Petro, como de Lula, no es casual. Son tres regímenes que se han sostenido con una alta dosis de legitimidad social y política que trasciende las fronteras de sus países. Por lo tanto, no era cualquier sujeto. Responde cada uno de estos actores políticos a procesos sociales y políticos en vigor en cada uno de esos tres países. Así es que Trump ha tenido que aceptar y no podía, no le correspondía. Él mismo se inhibía a poder dar ese manotazo en la tabla, en la mesa y capturar a Petro en Washington, cuando Petro estaba hablando en las calles de Nueva York antes, fuera del recinto de Naciones Unidas, a pesar de que en esos días ya lo acusaba de narcotraficante. Pienso que por allí va un análisis muy personalísimo y que no podemos descartar, porque todo lo que se hace en la administración Trump tiene que pasar por una mirada también personalísima del carácter de la persona, del señor Donald Trump y su forma de hacer negocios. Todo el mundo señala de que es una forma transaccional la que tiene Donald Trump de manejar los asuntos de Estado. Mm. Y con Sheinbaum ha sido así, muy cordiales por teléfono, pero respetando las capacidades y las posibilidades que tiene tanto él como Sheinbaum de decirle a sus audiencias, hemos ganado. Los mexicanos han pagado el muro, hemos ganado. Los americanos no nos van a invadir. Es un tas con tas, un equilibrio de entre vecinos, en donde no se toca el fondo del asunto. El 80% de las exportaciones mexicanas van a los Estados Unidos. Y eso es irrompible. Eso no lo tiene ni Lula ni Petro. En el caso de Lula, Trump debe de entender que si bien Brasil está en el hemisferio occidental, no es un paísito de la vertiente oriental de los Andes. Es propietario, es la octava economía más grande del mundo, con capacidades políticas, tecnológicas propias y que no va a poder tratar de la manera que pretendió tratar al inicio de su guerra arancelaria y rápidamente tuvo que corregir y llegar a una tarifa plana con la carne, con la soya de los brasileros. ¿No? Entonces, me temo que todavía ese es el último bastión del latinoamericanismo puro y duro que tiene el hemisferio en el periodo Trump 2.0. Y me Ahora, alegro por eso. Ahora, mira, te hago una parte de la misma pregunta, pero ya no en tu experiencia, digamos, de funcionario y de tu relación con los altos mandos, sino el tema de tu expertise, su pericia en los temas de la droga. Petro menciona que el comando conjunto del narcotráfico mundial está ahora en los Emiratos Árabes Unidos. Y no es casual que en las mismas épocas, Dritan Yitka, un mafioso muy conocido en el Ecuador por sus relaciones con el gran padrino, el presidente del Banco de Guayaquil, del presidente banquero del Opus Dei, Guillermo Lazo, que mencionado en el reporte León de Troya, fue capturado precisamente en los Emiratos Árabes Unidos. Se conoce que buena parte del opio de Afganistán durante la ocupación de los Estados Unidos, esos 19 años de los Estados Unidos y en la provincia específica controlada por Gran Bretaña, se lava en los Emiratos Árabes Unidos. Uno de los terroristas que hace un atentado reciente en Rusia va y se refugia en los Emiratos Árabes Unidos. Cuéntanos, ¿cuál es tu conocimiento de esta situación y cómo estaría funcionando la cosa? No es gratuito. Hay una sinergia estructural entre el oro y la cocaína.
No solamente comparten espacios territoriales, cadenas productivas, operaciones logísticas, sino que también comparten mercados. Y Emiratos Árabes Unidos es uno de los importadores más grandes del oro latinoamericano. Entonces, ahí se articulan una serie de relaciones non santas a nivel de empresas transnacionales. Mira, yo he llegado hoy en la mañana a un evento, lo señalé ya con claridad. Trump ha mandado a matar al sistema internacional, al derecho internacional y a las relaciones internacionales y todo tipo de institucionalidad internacional. Aquí mando yo con el Comando Sur y yo digo cómo se hacen las cosas. Si así están las cosas, América Latina va a tener que pensar de una manera muy pragmática. ¿Qué de esa nueva forma de pensamiento en Washington no es tocado por esa manu militari? Ni el oro ni la cocaína. Ergo, las cadenas productivas del oro y la cocaína van a seguir funcionando, provenientes de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, urbi et orbi. Si a ello le agregamos el oro, vamos a tener una situación muy interesante, porque nuestros países comparten, solo que metros más arriba y metros más abajo, la producción de coca para extraer cocaína y la extracción aurífera aluvional en los ríos amazónicos. Ambos se dan casi muy cercanamente. Oye, pero Es además, más, déjame te pregunto conozco, en este punto, porque estuve revisando algunas estadísticas de las importaciones de oro ilegal, ¿no? De los Emiratos Árabes Unidos desde América Latina, sobre todo de Ecuador y Perú. Y las cifras son gigantescas. Yo no sé, vos que tienes más, al menos aquí en el Ecuador no se sabía, estábamos hablando de 218. Vaya, mejor no menciono la cifra porque es así una cuestión que al menos no lo tenía en mi radar. Pero eso es lo que aparecen en los especialistas financieros cuando hablan del flujo de oro desde esta parte del norte de América del Sur hacia los Emiratos Árabes Unidos. ¿Vos crees que las dimensiones sean tan grandes tan fíjate, disparadas con respecto a las estadísticas oficiales? las cifras que yo conozco oficiales del Estado peruano en relación a la producción de oro anual rayan las 30 toneladas métricas, de las cuales no más de 15 son trazables y rastreables por los títulos, los registros, las movilizaciones del material aurífero procesado y exportado. El resto es oro sin origen que es transformado en las plantas de tratamiento que tiene también la industria ilegal. Es comprado por empresas legales auríferas, muy reconocidas ellas, y es incorporado en los inventarios de oro nacional. Ese es la enorme ventaja. La cocaína tiene que ser escondida. El oro tiene que ser penetrado, camuflado y sale por los caminos regulares como oro legal. Ahora, ese es el otro punto. ¿Cómo logras exportar tanto, ¿no? Y sobre todo a Emiratos Árabes Unidos, que es tan lejos y que no tenemos unas frecuencias, digamos, muy concurridas con respecto a otro tipo de comercio. Hay dos formas. Una, la más grande, la usual, es la exportación por canales regulares con registros del Ministerio de Energía y Minas bajo el transporte de una empresa minera exportadora y una empresa comercial receptora importadora en el país de destino. Todo con certificados de origen y tal. Ahí hay oro lavado. La otra es informal. Joyas van, joyas vienen en el camino, seres humanos de carne y hueso que van transportando joyas y o contrabandeando joyas de distintas formas que todavía no han sido percibidas.
joyas o material aurífero. Entonces, no es casual que hoy por hoy los Emiratos Árabes Unidos, en mal momento en la actualidad, dicho sea de paso, hoy, porque es el centro del conflicto internacional, pero hasta antes de la explosión de los primeros ataques de Estados Unidos al Irán, Emiratos Árabes Unidos era el paraíso financiero preciso. Porque ten en cuenta que con el oro se lava el dinero o parte del dinero obtenido por la venta de cocaína, Claro. porque es inmediatamente lavado el oro y el dinero invertido en el oro en cualquiera de las instalaciones que hay en el oriente ecuatoriano, peruano, colombiano, venezolano o brasileño. Yo he logrado detectar cuando trabajé en Bolivia que gran parte de la facturación de las actividades auríferas en el Beni y en Pando, frontera con Brasil, venían de dinero proveniente del Chapare, a zona de producción de cocaína de Bolivia. Y yo he descubierto que en el Perú hay al menos cuatro regiones, y me voy a detener solo en una porque está cercanísima al Ecuador, la región Amazonas, que colinda con la cordillera del Cóndor y con luego las localidades ecuatorianas con destino a Guayaquil. Allí hay un enorme tránsito de cocaína, oro, insumos, armas. Vete tú a saber, a lo largo del río Santiago, Santiago Conaima, eh, y esto es una de las cuatro regiones que yo he identificado en donde converge la cocaína y el oro. Y qué curioso, Pedro. La cocaína la disuelves en agua y desaparece. Y el oro es la sustancia más líquida en términos de convertibilidad que existe en el mundo. Y ambas convergen para fortalecer un sistema económico como el que tú y yo conocemos. Ahora, mira, en el caso de los Emiratos Árabes Unidos, a mí me sigue llamando la atención por qué un negocio que empieza aquí tiene que irse tan lejos, cuando hay paraísos fiscales más cercanos, ¿no? ¿Vos a qué te referías con la característica tan idónea que tendría los Emiratos Árabes ya desde hace mucho tiempo? Uno, porque está en la boca del lobo. Está en medio de un escenario que está absolutamente controlado por los Estados Unidos y que por lo tanto Estados Unidos no tendría por qué dudar de las capacidades del sistema financiero, del sistema económico que hay en los cualquiera de los califatos y sulfanatos que hay allí en toda la península arábiga. Dos, por el nivel de suntuosidad que tiene Emiratos Árabes Unidos, Dubái particularmente, y porque finalmente es un hub, es un hub equidistante, diría yo, de Estados Unidos y de Europa, aunque parezca que no será así. Pero si tú ves gran parte del flujo aéreo comercial entre Europa y el lejano Oriente, necesariamente pasa por Emiratos Árabes. Ida y vuelta. Eh, ya que gran parte de la interdicción militar y policial de Europa y de Estados Unidos está en el Océano Atlántico, en el Mar Caribe, pues nos vamos por el otro lado. Vuelos directos hacia la península arábiga. Y hoy en día, ¿qué es lejos para operaciones irregulares de cualquier tipo? Nada es lejos. Claro, pero a eso iba la pregunta, porque una transacción virtual por el computador es un problema es muy relativo, ¿no? Pero ya transportar físicamente el oro y la plata, porque dicen que también es un hub importante para el tema de la plata, ¿no? Y a propósito de lo del Mencho. Entonces, que justamente su sitio de operaciones, la operación de los cárteles mexicanos, privilegian inclusive yéndose más allá de las necesidades reales del circuito de la droga, privilegian la zona de extracción de plata, ¿no? Entonces ahí, lo fundamental de la producción de plata es legal,
pero ahí está, por el hecho de la violencia, hay la posibilidad de que hayan estos desbordes ilegales, que lo controla Mira, los carteles. la industria aurífera global es una de las pocas capaces de evadir los controles financieros antinarcóticos. Tiene esa capacidad por el nivel de concentración monetaria que reviste cualquier operación aurífera. Y ese es el mayor escondite que puede tener una empresa, un cartel, un conglomerado de empresas transnacionales del crimen. Y al ser ya Emiratos Árabes el destino, porque es un gran consumidor de oro de 14, de 16 quilates, no el oro de mayor finura, ¿ya? Sino el oro más bajo. Yo tengo un familiar mío que acaba de estar en Emiratos Árabes y me decía, es impresionante, yo nunca he visto tanto oro circulando en las calles, ¿me entiendes? Un nivel de ostentosidad demasiado evidente, porque hay mucho consumo de oro. Entonces, al haber consumo de oro ya es natural la coexistencia con flujos, con procesos financieros, comerciales, con oro, que acarrean grandes cantidades de dinero y ese es un escondite perfecto, a mi juicio, Claro. para las actividades del narcotráfico. Eh, no es posible que ningún sindicato del crimen escape a los controles de la DEA o de la CIA en América Latina. Es más factible que puedan esconderse bajo las dunas o las palmeras o los edificios de alguno de los emiratos que están por allá. Teniendo todavía unos 10 minutos, Ricardo, yo voy a ser muy grosero y voy a abusar de tu generosidad para comprometerte el continuar esta conversación en otro momento. Podría ser la misma hora, el mismo canal la próxima semana, si vos puedes. Por supuesto que sí, Ya, Pedro. entonces Déjame decirte con eso que, no atropellamos la conversación y seguimos conversando tranquilamente y simplemente lo continuamos la próxima semana, porque todavía estaba por hilar, ¿no es cierto?, esa argumentación que estabas haciendo en torno al quiebre seguro, cualitativo que fue la emisión de la Estrategia de Seguridad Nacional de noviembre del 2025. Pero yo quisiera más bien dejarle esto para la próxima sesión y completar esta sesión con el tema que le hemos venido redondeando en torno a todos estos eventos, qué efecto tienen, cómo reestructuran el mundo de las drogas. yo creo que, mira, una de las grandes enseñanzas de la primera guerra contra las drogas es que fortalecieron el narcotráfico. Incrementaron la simetría de precios y lo llevaron a una ecuación como la que enfrentamos hoy. El mundo produce 2.700 toneladas de cocaína anuales. Las policías del mundo incautan 2.000 toneladas de cocaína anuales. 700 toneladas de cocaína ingresan a los mercados. Y la primera acción de los carteles y grandes corporaciones de criminales es cortar la droga en tres. 700 toneladas por 3 te dan las 2.100 toneladas del principio. Solo que en vez de ser al 70 o 60% de pureza, son al 40 o el 50% de pureza. Pero eso finalmente son las ñatas de los consumidores en Estados Unidos, en Europa, que van a sentirse los fines de semana igual de desinhibidos con el consumo de una cocaína de 40%. Pero lograron burlar la compleja estructura de interdicción policial, militar, tecnológica, satelital que tienen los Estados Unidos alrededor del mundo para enfrentar, entre comillas, el narcotráfico. De paso, la guerra contra las drogas le permite a Estados Unidos mantener la doble cara, una visible de lucha, de voluntad, de efervescencia, de cruzada, y una segunda bastante menos conocida de aprovechamiento, de catapultamiento, de proyección de la economía del narcotráfico en favor de sus propios intereses geopolíticos. Así que, tomando en consideración lo que nos enseñaron la primera guerra contra las drogas del 70 al 90,
En América Latina, yo diría que esta segunda guerra contra las drogas va a potenciar al narcotráfico internacional de mejor manera aún que lo que ocurrió en la primera. Ahora, esto está en el marco de una escalada de la violencia, digamos, lo cual haría todavía más, ¿cómo te digo? Por ejemplo, en el caso de América Latina hablábamos de un escenario de una carrera armamentista, por lo tanto, un fortalecimiento de los ejércitos, por tanto, un fortalecimiento de las condiciones o de los pretextos para el ejercicio de el despliegue de los ejércitos, una cuestión así. ¿Cómo crees vos que eso ha afectado y cómo crees que el papel que está teniendo el gobierno mexicano? Hablábamos la semana anterior con José Reveles y nos contaba que en este gobierno de Sheinbaum de menos de 2 años ya ha entregado a 94 capos de la droga a los Estados Unidos sin los trámites de extradición. Y claro, con la desaparición de Mencho, yo creo que sí implica una significativa movilidad social, digamos, dentro de los rangos de los grupos delincuenciales, ¿no? ¿Cómo ves vos este cambio de ambiente? ¿Cómo va a afectar en América Latina esto? Me parece sumamente importante tu pregunta porque durante la primera guerra contra las drogas observamos un deterioro de todas las condiciones de convivencia, de funcionamiento del Estado a lo largo y ancho del sur del Río Grande hacia abajo. De paso, observamos el mantenimiento y la exacerbación de conflictos armados, en su caso en el Perú, en su caso en Colombia, en su caso en Honduras, perdón, en Honduras no, en Guatemala y también en México. Yo creo que en esta segunda guerra contra las drogas vamos a evidenciar un incremento del deterioro de la institucionalidad en América Latina. El Estado de Derecho ya no va a ser el que predomine, sino que van a haber islotes de Estado de Derecho en territorios ajenos al derecho. Yo creo que ese va a ser el principal elemento. Solamente en el caso peruano, 73% de la economía peruana es informal, dentro de lo cual incorporamos a cierto grado de ilegalidad en el oro, en la cocaína. Lo mismo va a suceder en el resto de nuestros países. Y pienso que se va a dar un proceso de institucionalización de las industrias alrededor del oro y la cocaína, directa o indirectamente aceptadas por el Estado, en su caso peruano, mexicano, colombiano o ecuatoriano. No les va a quedar de otra, va a tener que haber una coexistencia con estas nuevas formas y grupos de poder. En el Perú lo estamos viviendo. La captura del Estado por las cúpulas mafiosas que hoy detentan el poder del Congreso no son sino una representación política de las grandes mafias organizadas. Y bueno, tú ya lo has dicho, en el caso del Ecuador, las empresas del señor presidente se convierten en puertos de salida de parte de la droga, pues son formas distintas del mantenimiento de estructuras mafiosas y delincuenciales al interior del Estado. Muy grave, muy grave. Oye, nos quedamos con muchas ganas de seguirte oyendo, así es que próxima semana, misma hora, mismo canal. Muchísimas gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo para ti, Pedro, agradecerte siempre la invitación. Cuídate Cuídate mucho. mucho. Chaito.